Bienvenidos a Teje con Ilusión. Mi nombre es Yolanda y esta es la segunda parte del video de cómo hacer una amapola. En el video de hoy vamos a ver cómo hacer estas amapolas sin pétalos o amapolas con semillas y estos capullitos. Materiales que he utilizado son hilos del grosor adecuado para trabajar con ganchillo de 3 milímetros, un ganchillo de 2 milímetros y medio, un poco de relleno, alambre moldeable. El alambre que he utilizado tiene 0,6 milímetros y cinta de floristería. Primero vamos a ver cómo hacer el capullito. Empezamos con el hilo en color rojo. Formamos un anillo mágico, sacamos el primer punto por dentro del anillo mágico, subimos un punto de cadeneta, marcamos el punto que tenemos en el ganchillo, hacemos 6 puntos bajos dentro del anillo mágico. Cerramos el anillo mágico y cerramos la vuelta con un punto deslizado en el punto donde tenemos el marcador. Vuelta número 2, subimos un punto de cadeneta y hacemos un aumento en cada punto bajo de la vuelta anterior. Después de subir la cadeneta colocamos un marcador. Empezamos la vuelta en el mismo sitio donde hemos hecho el punto deslizado. Y hacemos 2 puntos bajos en cada punto bajo de la vuelta anterior. Tenemos que hacer 6 aumentos. Tenemos 2 aumentos, 3, 4, 5 y 6. Saltamos el punto deslizado de la vuelta anterior y cerramos la vuelta. Subimos un punto de cadeneta, volvemos a marcar el punto. En la vuelta número 3, el motivo que vamos a repetir 6 veces es un punto bajo y un aumento. También empezamos en el mismo sitio donde cerramos la vuelta. Un punto y un aumento. Repetimos un punto, un aumento, un punto, un aumento, un punto, un aumento, un punto, un aumento, un punto y un aumento. Saltamos el punto deslizado de la vuelta anterior y cerramos la vuelta. Tenemos 3 vueltas. Ahora, vuelta número 4, empezamos de un punto de cadeneta. En esta vuelta aumentamos solamente 3 puntos. El motivo que repetimos 3 veces es 5 puntos bajos y un aumento. Cinco puntos bajos, un aumento, repetimos, después de hacer el último aumento, saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta. Subimos un punto de cadeneta, deberíamos tener 21 puntos. Ahora hacemos 4 vueltas sin aumentar. En cada vuelta tenemos que tejer 21 puntos bajo.
Después de subir la cadeneta marcamos el punto. Y tejemos 4 vueltas sin aumentar. Un punto bajo en cada punto bajo de la vuelta anterior. Después de tejer el último punto, saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta. Hasta ahora tenemos 8 vueltas. Vuelta número 9, subimos un punto de cadeneta. En la vuelta número 9 vamos a disminuir 3 puntos. El motivo que repetimos 3 veces son 5 puntos bajos y una disminución. Para disminuir un punto, cogemos la mitad del punto, la parte delantera, la mitad del punto siguiente, también la parte delantera, y hacemos un punto bajo. Repetimos el motivo. 5 puntos bajos. Y una disminución. Repetimos una vez más. Cogemos la mitad del punto siguiente y hacemos un punto bajo. Cerramos la vuelta, subimos un punto de cadeneta, colocamos el marcador. En la vuelta número 10 vamos a disminuir 6 puntos. El motivo que repetimos 6 veces es un punto bajo y un menguado o una disminución. Un punto y una disminución. Un punto cerramos la vuelta, subimos un punto de cadeneta y en la última vuelta vamos a hacer 6 menguados o 6 disminuciones seguidas. Subimos un punto de cadeneta, volvemos a marcar el punto y hacemos. Empezamos en el mismo sitio donde cerramos la vuelta. Hacemos una, dos, tres. Antes de continuar podemos rellenar la pieza. El extremo del anillo mágico podemos esconder dentro, antes cerramos el anillo. Continuamos.
cerramos la última vuelta, subimos un punto de cadeneta, cortamos el hilo y cerramos el punto. Vale, ahora con el hilo en color verde formamos un anillo mágico, sacamos el primer punto por dentro del anillo mágico, subimos un punto de cadeneta, marcamos el punto que tenemos en el ganchillo y hacemos 8 puntos bajos dentro del anillo mágico. Cerramos el anillo mágico y cerramos la vuelta. Subimos un punto de cadeneta. En la vuelta número 2 vamos a hacer un aumento en cada punto bajo de la vuelta anterior. Tenemos que hacer 8 aumentos. Subimos un punto de cadeneta. Vuelta número 3, vamos a empezar con 2 puntos bajos por separado. Ahora hacemos 4 aumentos seguidos. Dos aumentos. 3 aumentos. Y 4 aumentos. Ahora 4 puntos bajos. Otra vez 4 aumentos seguidos. Y 2 puntos bajos. Cerramos la vuelta. Subimos un punto de cadeneta. Colocamos el marcador. En la vuelta número 4 tejemos primero 5 puntos bajos. Hacemos 2 aumentos seguidos. Diez puntos bajos. Dos aumentos seguidos. Y 5 puntos bajos. Saltamos el punto deslizado. Cerramos la vuelta. Subimos un punto de cadeneta. Y la última vuelta empezamos también con 5 puntos bajos.
Ahora hacemos dos disminuciones seguidas. Cogemos la mitad del punto siguiente. Repetimos. Cogemos la mitad del punto siguiente. Ahora hacemos 10 puntos bajos. Otra vez dos menguados o dos disminuciones seguidas. La mitad del punto siguiente. Repetimos. Y terminamos la vuelta con 5 puntos bajos. Antes de cerrar la vuelta, cortamos el hilo un poquito largo, cerramos el punto, enhebramos una aguja y para cerrar esta vuelta pasamos la aguja por el primer punto de esta vuelta donde tenemos el marcador y ahora por el último punto. Hacemos otra pieza igual que esta. Para formar el tallo colocamos un alambre dentro del capullo, colocamos un alambre de alrededor de 17 centímetros de longitud. Aquí echamos un poquito de pegamento de silicona caliente y también estas dos partes pegamos con el mismo pegamento. Y la parte del alambre tapamos con cinta de floristería o con el mismo hilo que hemos utilizado para hacer la amapola. Ahora vamos a hacer una amapola sin pétalos. Formamos un anillo mágico, sacamos el primer punto por dentro del anillo mágico, subimos 3 puntos de cadeneta y hacemos 13 puntos altos dentro del anillo mágico. Cerramos el anillo mágico, cortamos el hilo un poco largo. Sacamos el hilo, enhebramos una aguja. Ahora pasamos la aguja por el tercer punto de la cadeneta. Y ahora por el último punto de esta vuelta.
Con el mismo color de hilo formamos otra vez el anillo mágico, sacamos el primer punto, subimos un punto de cadeneta, marcamos el punto que tenemos en el ganchillo y hacemos 6 puntos bajos dentro del anillo mágico. Cerramos el anillo mágico, cerramos la vuelta con un punto deslizado, subimos un punto de cadeneta, volvemos a marcar el punto. En la vuelta número 2 vamos a hacer 6 aumentos seguidos. Hacemos un aumento en cada punto bajo de la vuelta anterior. Saltamos el punto deslizado, cerramos la vuelta, subimos un punto de cadeneta. En la vuelta número 3, el motivo que vamos a repetir 6 veces es un punto bajo y un aumento. Un punto bajo y un aumento. Aquí también saltamos el punto deslizado, cerramos la vuelta, subimos un punto de cadeneta. Ahora deberíamos tener 18 puntos bajos. Tejemos 3 vueltas sin aumentar. En cada vuelta tejemos 18 puntos bajos. Todas las vueltas empezamos con un punto de cadeneta y cerramos con un punto deslizado. Vuelta número 7. Subimos un punto de cadeneta, marcamos el punto que tenemos en el ganchillo y el motivo que vamos a repetir 3 veces es 4 puntos bajos y una disminución. Tejemos 4 puntos bajos por separado y para hacer una disminución cogemos la mitad del punto siguiente y hacemos un punto bajo. Repetimos 4 puntos bajos por separado y una disminución. Saltamos el punto deslizado, cerramos la vuelta, subimos un punto de cadeneta, volvemos a colocar el marcador. En la vuelta número 8 también vamos a menguar o disminuir 3 puntos. El motivo que vamos a repetir es 3 puntos bajos y un menguado. Tres puntos bajos, un menguado,
cerramos la vuelta, subimos un punto de cadeneta. Ahora deberíamos tener 12 puntos bajos. Marcamos el punto, vuelta número 9, tejemos sin menguar, entonces tenemos que tejer 12 puntos bajos, un punto bajo en cada punto bajo de la vuelta anterior. Saltamos el punto deslizado, cerramos la vuelta, hacemos un punto de cadeneta, cortamos el hilo y cerramos el punto. Rellenamos la pieza. Antes de colocar la tapa que hemos hecho antes, primero colocamos un alambre dentro, lo sacamos por dentro del anillo mágico. El alambre tiene que tener alrededor de 17 centímetros, igual que para el capullo. Y ahora echamos un poquito de pegamento de silicona caliente y pegamos la tapa. Y después tapamos el alambre con cinta de floristería. Y aquí ya tenemos las dos piezas terminadas. El tallo del capullo podemos doblar un poquito hacia abajo. En el próximo video vamos a ver cómo hacer la flor de la amapola. Si tenéis alguna duda o alguna pregunta, la podéis dejar en los comentarios. Muchas gracias y hasta la próxima.